Navia, el actual mejor carry Geo, el personaje que viene junto con Escofire, pero sobre todo, no solo la preferida de los jugadores y uno de los personajes que ya no por ser el mejor carry Geo, sino por popularidad aparece siempre en las búsquedas. Además, recibió un buff en Natlan y ese buff viene de la mano de la propia Xilonen, que está ahora mismo en el banner, unos poquitos días antes de que se vaya y venga Navia. ¿Por qué Navia es tan poderosa? ¿Por qué Navia es la elegida por encima de Itto como carry Geo? ¿Por qué Navia tiene complicado que la power creepem? Pero sobre todo, ¿por qué Navia es uno de los personajes que, primero, entra en los 10 mejores equipos del juego, segundo, representa su elemento de la mejor manera posible, pero sobre todo, ¿por qué Navia es Taylor Swift? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, ya sabéis, ayuda un montón, recomienda y posiciona el vídeo, hace que crezcamos y que el equipo del canal esté muy agradecidos. Comentar, dejar ahí un buen comentario que no esté escrito por IA, suscribirse con campanita y dar un like para participar por una bendición lunar una vez al día y venir a los directos, que también hay un sorteo de bendición lunar una vez al día, y luego estoy sorteando una Xilonen hoy y mañana seguramente otra antes de que se vaya al banner. Que aprovechéis y estáis comiendo. Y vamos con la build legendaria de Taylor Swift de Navia. Ella es muy fácil, realmente, si se entiende, pero sobre todo ya sabéis que su dinámica y su mecánica principal se basa en su habilidad elemental y el cañonazo. Voy a cuidarme con las palabras, que YouTube ya sabéis que cada día tiene más en cuenta las expresiones que utilizas. Está bastante feo, lo hablé una vez en stream, pero eso es otro tema del canal secundario de los streams. Y lo que sí tiene Navia es que te va a consumir muchos recursos porque los 3 talentos se utilizan por igual, teniendo en cuenta que según la rotación hay algunas en las que debes tirar la ulti al principio, porque no tienes forma de dejar ningún tipo de fuente Geo fuera del campo para empezar a acumular stacks de tu habilidad elemental, y en otras sí que lo tienes, como puede ser Shiori o Albedo, con lo cual tu ulti puedes tirarla después para aprovechar tanto el bufo de Bennett como el resto de bufos del equipo para maximizar el daño de tu ulti, que en principio tiene poco escalado, ahora hablamos de ello, pero con los bufos del equipo el daño que hace no es poca broma y se tiene que considerar y es muy interesante. Así que, ¿cómo funciona Navia y cuál es el combo correcto? Ahora hablo de cuándo se tira la ulti, antes o después de haber tirado todo el combo del equipo. Pues bien, lo primero es que el ataque normal sí se sube y es una fuente muy importante de todo su daño. ¿Por qué? Porque al tirar un... que ahora explico... Bueno, esto censurarlo, editores. Al tirar un cañonazo con la elemental, tienes este talento que te imbuye 4 segundos en Geo y aumenta un 40% de daño a ataques normales, cargados y descendentes. Con lo cual, antes de explicar el combo, todos sabéis ya que Navia mete el primer cañonazo, pegas durante 4 segundos, mete el segundo cañonazo, pegas durante 4 segundos y sales del campo. Hay un gran error en Navia, que esto es muy importante mencionarlo aquí y luego con la rotación, que es que mucha gente, y me incluyo, a lo mejor por tiempos del abismo a veces beneficia, pero lo normal es no hacerlo porque perjudica al equipo y a ella, esperan hasta tirar el tercer cañonazo porque suele dar el cooldown a tirar un tercero, porque tiene cooldown de 9 segundos, con lo cual si arrancas la rotación teniendo los 2 stacks, tiras uno, pegas 4 segundos, el segundo 4 segundos y justo después a los 18 segundos te da tiempo a tirar un tercer cañonazo. Esto no lo recomiendo, pero es verdad que en muchas rotaciones y por acabar segundos rápidos del abismo a veces se hace y en algún momento puntual puede beneficiar. Lo normal es salir del campo con un stack ya del cañonazo para que en la siguiente rotación vuelvas a tener los 2 cañonazos. Por eso se sube el ataque normal, porque en el combo sí vas a dar bastantes ataques normales y tiene un buen escalado aparte de este talento. Cañonazo. ¿Qué hace el cañonazo? Mucho daño. ¿Cómo funciona su mecánica? Muy fácil. Básicamente, Navia, cada vez que alguien del equipo recoge un cristalizado Geo, ganas un stack, que son estas balas de cañón que están aquí, que están enseñando los editores con una flechita y un zoom y mucho para que lo entendáis muy fácilmente. Estos stacks, hasta 6 que es el máximo, te van a dar más daño en tu habilidad elemental. Hay mucho texto que te explica muchas cosas, pero se puede simplificar. De los 6 stacks, hay que tener mínimo 3 para alcanzar el máximo daño de tus cañonazos. Y luego, a partir de tener 3, sigues ganando mucho más daño, pero como mínimo no puedes tirar un cañonazo si no tienes 3 stacks, que es la forma en la que activas y te beneficias del máximo de la pasiva.
Por el contrario, si tiráis el cañonazo con 1 o 2 stacks, vais a ver que hacéis demasiado poco daño y sentiréis que por algún motivo esta Navia no está golpeando. Y por último, al dejar cargado la habilidad elemental para cargar el cañón, vais a absorber los cristales que están alrededor. Normalmente, si jugáis con el equipo correcto y la rotación correcta, sabiendo cuándo tirar la ulti según el resto de compañeros del equipo, entraréis en campo con Navia teniendo ya 4 o 5 stacks o hasta 6 si lo hacéis perfecto, con lo cual normalmente no hará falta cargar el cañón. Pero si entráis con Navia y veis que tenéis 2 o 1 stack, pero hay muchos cristalizados en el campo y queréis absorberlos, dejadlo cargado, aunque perderéis más segundos, pero llenaréis la pasiva y haréis mucho más daño. Normalmente incluso en el segundo cañonazo. Esto censurarlo, editores, me cago. Esto también censurarlo, me cago. El Phil ahora se va a poner en el vídeo a decir palabrotas improperis. Así que normalmente el segundo cañonazo por rotación es donde cargáis el cañonazo, porque en 4 segundos quizá no da tanto tiempo a que recogéis tantos cristalizados. Al primero normalmente sí. Y por último, la ulti. La ulti tiene 2 mecánicas principales que entender. Uno, que durante 12 segundos vas tirando golpes geo para que esto genere cristalizados, combinado con una furina o cualquier personaje fuera del campo que deje una fuente de cualquier elemento que reaccione con geo. Y número 2, esto mismo te va a dar un propio stack de estas balas, que son 6, cada 2.4 segundos. Con lo cual realmente el hecho solo de tirar la ulti, que son 12 segundos, con 2.4 hace que como mínimo saques 4 balas extra de cañón para la pasiva de 6 balas de cañón una vez por rotación. Recordemos que son 2 cañonazos, con lo cual hace falta 12 en total, menos 4, 8, con lo cual vais a tener que generar al menos otros 8 cristalizados aparte durante la rotación de Navia, para que me entendáis. De nuevo, mucho texto. Vamos con la rotación para que entendáis todo esto, que es muy fácil y básicamente es: si tenéis el segundo geo del equipo, porque debido al siguiente talento de ascensión, si hay 2 personajes, Piro, Electro, Crío, Hidro, y solo 2 como máximo, que no sean geo obviamente, te va a dar 20% de ataque por cada uno hasta un máximo de 2, que es 40%. Esto cierra los equipos de Navia. Aquí lleves Navia más otro geo y luego una Furina y un Bennett es su mejor alternativa, pero también hay gente que juega pues Bennett, Mabuika, Xilonen y Navia, o Bennett, Xiangling, Shiori, Albedo, Navia y otras combinaciones, pero al final su best in slot es Navia, Xilonen, Furina, Bennett. Y Furina es el personaje que hace esto muy bien para poder ir golpeando con Hidro para generar muchos cristalizados perfectamente. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque conociendo la composición de Navia, que es 2 geos, 2 personajes más que no sean geo que reaccionen con geo, principalmente Furina y Bennett, entendemos la ulti. Si el segundo geo del equipo de Navia es un geo que da muchos multihits geo fuera del campo, ejemplos principales Albedo y Shiori, entonces tu ulti se puede tirar después de la rotación del equipo y principalmente después de la ulti de Bennett, para que haga mucho más daño esta ulti, y ya de base, como tienes una fuente geo pegando, vas a entrar ya con muchos stacks y simplemente al tirar la ulti generarás 1 o 2 más y tendrás un cañonazo súper fuerte. Si por el contrario el otro geo que llevas no tiene facilidad de estar generando continuamente golpes geo para los cristalizados, ejemplos, Xilonen o Zhongli, que mucha gente juega Navia, Zhongli, Furina, Bennett porque Xilonen está en otro equipo por el motivo que sea, entonces la ulti se debe tirar al principio de la rotación para asegurarte de tener el máximo de stacks y aparte que tengas una fuente geo golpeando en el campo para que salten cristalizados, para entrar con los 6 stacks para el primer cañonazo, pero que luego continúe para que tengas de nuevo 6 stacks o más de 3 al menos para el segundo cañonazo. Ese es el criterio de la ulti. Que tu otro geo mete muchos multihits, tiras la ulti después de toda la rotación y la ulti de Bennett según entras con Navia, como normalmente hacen muchísimos carries en el campo. Que el otro geo no pega demasiados multihits o no pega literalmente, como Xilonen o Zhongli, que tiene un área muy pequeña en el pilar, entonces la ulti de Navia se tira al principio de la rotación para que vaya generando ya cristalizados y te vaya dando stacks, así de fácil. Luego al entrar, cañonazo número 1, si según entras has tirado o no la ulti, pues si es Xilonen, por ejemplo, pues entras directamente con cañonazo, pero si vas con Albedo, pues entras, haces la ulti y luego el primer cañonazo. Pegas 4 segundos de ataques normales, segundo cañonazo, 4 segundos más y te sales. Ese es el combo correcto y completo de Navia, y como veis es muy sencillo, entendiendo que como mínimo el cañonazo no podéis tirarlo hasta que tengáis 3 stacks, pero que es mucho mejor y más daño si tenéis 6 stacks, que es el máximo de capeo y se consiguen
con la ulti cada 2.4 segundos y absorbiendo cristalizados Geo. Tanto el equipo que los vaya recogiendo sin querer, como la propia Navia que deje el cañón cargado si hace falta, no suele hacer falta en la primera rotación, el primer cañonazo, para recoger y absorber para ganar 6 stacks de las balas. Así de fácil es Navia. Ahora, imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Constelaciones. Phil, ¿me gasto las protogemas en las constelaciones o no? Pues en principio yo diría que no. Hay muchos personajes que sí merecen mucho la pena con constelaciones. Navia no es uno de ellos. Navia hace su trabajo espectacularmente bien y no mejora demasiado con las constelaciones, con lo cual es un personaje que podéis tener muy tranquilamente a C0 en vuestro inventario, en vuestro equipo, en vuestra cuenta, sin preocuparos o calentaros el día de mañana por más dupes. La C1, ¿qué hace? De hecho, la C1 es totalmente inútil y no la recomiendo. Número 1, te da más energía. Número 2, te reduce el cooldown de tu ulti. Esto es inútil. Es verdad que la C1 hace que a lo mejor puedas conseguir 10-15% menos de recarga, pero literalmente se soluciona con un artefacto un poquito mejor. Es decir, no merece la pena el coste que tiene esa C1 a cambio de apenas reducirte 10%, 15% la recarga de energía para tirar la ulti. Ahora, ¿por qué vuelvo aquí? Para hablar de cooldowns, porque esta C1 es interesante para introducirlos. La ulti tiene 60 de coste, que para ser un 5 estrellas y que tenga 2 elementales que generan bien de partículas, está bien, y tiene 15 de cooldown con 12 de utilización. La C1 también te da 3 segundos más de ulti para que tengas 15-15, con lo que hace que también te dé un stack más, que tampoco es nada del otro mundo, pero hay un problema, y es que la ulti tenga 15-15 no es un full uptime ni es algo totalmente beneficioso para Navia, como otros personajes como suelo explicar, porque la habilidad elemental tiene 9 segundos por cañonazo. Si pretendemos tirar 2 cañonazos por rotación son 18 segundos. Entonces Navia, aunque no esté directamente aquí reflejado, lleva una rotación de 18 segundos y no de 15. Con lo que nunca vas a terminar de tener full uptime y la ulti se va a ir en algún momento del campo, con lo que al final que la C1 te dé un poquito más de energía y hacer un 15-15 para darte un stack más de la pasiva de la ulti que te va dando stack de la... bueno, creo que tenéis que hacerlo también, editores. De los 6 stacks, las 6 balas que tiene ella, pues no es worth it. Es demasiado poco y no modifica en exceso tu daño. Solo es más facilidad, pero entendiendo el personaje te puedes literalmente ahorrar totalmente esa C1. Luego, la C2. La C2 lo que hace es un poco más poderosa, pero no tan poderosa para ser una C2 comparada con otras C2 del juego. Te da en total 36% de probabilidad normalmente, y casi siempre lo tendrás porque a 3 balas que utilices, y os dije que mínimo tirar los cañonazos con 3 balas, te da 36% de probabilidad, de las 3 balas a las 6 y ahí no te da más, así que no os preocupéis. Y luego, aparte, también hace caer un aluvión artillero, que es un hit de tu ulti, que imagino que también te da una bala extra para lo siguiente. Con lo cual, la C2, muy resumidamente, es, de nuevo, más facilidad de conseguir las 6 balas y a la vez es 36 de probabilidad en tu habilidad elemental, que es el cañonazo, para que siempre haga crítico. Sabéis que Navia suele fallar también el crítico, al igual que Eula o personajes que dependen de un solo hit muy grande, como la ulti de Raiden, y hay que intentar rascar mucha más probabilidad de lo habitual, más cerca de 75 o hasta 80. Esto ayuda, pero de nuevo no cambia en exceso tu daño, aunque ayuda quizá a capear proporciones y demás para maximizar y aprovechar más tanto el capeo de proporción como el ataque que te da Bennett. No es increíble, no os calentéis por ella. Habilidad elemental más 3 para hacer mucho más daño, la ulti más 3. Esto, como veis, es muy poquito, es una C4 que reduce un 20% la resistencia G a los enemigos 8 segundos, pero es cada vez que golpeas con la habilidad elemental, con el cañón, con lo cual al final es un perma reducción de resistencia Geo en los enemigos. Para ser una C4 podría ser un 60% de reducción de resistencia Geo perfectamente, pero al ser un 20% en una C4 en 5 estrellas es también muy pobre. Y la C6 lo que hace es
no hacerte gastar las balas y aparte darte 45% de daño crítico por cada bala hasta 3 primeros fragmentos. Es decir, 135% de daño crítico, que hace que, de nuevo, te sobre la proporción, si lo combinas con otros personajes y demás, y aparte aproveches mucho más el ataque para hacer mucho más daño. De nuevo, para ser un 5 estrellas tampoco es una locura tan grande ni tan importante, y Navia concretamente hace 0 es uno de los personajes que mejor rinde sin depender y ni siquiera valer la pena o recomendar las constelaciones. Sets. En su momento se especuló y se conversó muchas veces los 2 y 2 y demás cuando salió. Es complicado para jugadores early tener continuamente un 2 y 2. En mi canal casi siempre os indico el set correcto porque es realmente el potencial del personaje. Y al igual que siempre se deja como algo ya implícito el tira por lo que te guste, muy aparte de explicar qué es lo mejor y lo peor para cada cuenta, y ya prácticamente los creadores no lo decimos como disclaimer porque es algo normal, creo que en las builds va a pasar igual. El 2 y 2 para la persona que más o menos va empezando, evolucionando, creciendo y aprendiendo el juego es algo que siempre va a estar ahí, pero nunca va a ser el objetivo final. Con lo cual, 2 y 2 de Navia, cualquier combinación por lógica que le beneficie, cualquier 2 piezas que le dé ataque o 2 piezas que le dé bono daño geo vendría muy bien. Mucha gente pregunta, Filio, compañía dorada para la habilidad elemental. Puede no estar mal el full compañía dorada como segundo set, pero en cualquier caso el set que más daño le da en total con todo lo que hace es las 4 piezas porque le da 50% de daño geo, 18% de ataque y bueno, y eso es todo lo que le da en total. Este es su set y el set que más daño le da, porque pierdes luego mucho daño en la ulti, en los normales y demás si no estás llevando este set y llevas, por ejemplo, compañía dorada. Entonces, ¿qué elegimos en este full set? Como siempre, y Navia es un carry normal, con lo cual fórmula de carry normal, que también estandarizaremos eso porque casi todos los carries, prácticamente menos algunos muy poderosos que capean stats y cambian el casco a su stat de escalado natural, como puede ser Nubilet con casco de vida o Ayaka con casco de ataque, o algún otro personaje puntual que puede seguir este patrón, como Mualani con casco de vida, por ejemplo. Lo general y lo normal es seguir la fórmula habitual del carry, que es reloj de ataque o de su escalado natural, en el ejemplo, por ejemplo, de Nubilet, pues es vida, ya lo conocéis. Cáliz de su elemento, en el caso de Navia, buen daño geo, y el casco, en el caso de Navia, daño crítico. Y Navia, a menos que tengas constelaciones, tiene complicadísimo capear proporciones, con lo cual Navia es un personaje que no llevará casco de ataque o que tiene espectacularmente difícil llevarlo. No he visto ni una sola Navia con casco de ataque que realmente rente su daño porque consigue sobrarle proporción. Muy difícil, llevar siempre casco de daño crítico principalmente. Esta es la construcción. En substat, ¿qué necesitas? Recarga de energía, que es otro punto importante, que la recarga de energía seguramente vuelva a ser mucho más importante de lo que pensamos, debido a ese nuevo endgame que ya está confirmado para la 5.7, que lo que va a hacer es hacernos empezar con 0 de energía los personajes, y aparte ya está confirmado también que ya no serán oleadas de muchos enemigos y varias oleadas lo que nos permite generar más energía, pues a más objetivos y enemigos golpeamos, sino que va a ser siempre contra bosses, que es un solo enemigo, y el gameplay unitarget contra un enemigo es el que menos partículas genera siempre. Con lo cual la recarga de energía, que siempre os hago hincapié en las builds, va a tomar mucha más importancia y seguramente veáis de nuevo muchas builds antiguas para equilibrar de nuevo bien recargas de energía en vuestros personajes. Pues bien, lo primero es recarga de energía hasta tener suficiente, y en la mayoría de equipos, a menos que vayas Shilonen Favonius y Furina Favonius, voy a recomendar 140 de recarga, que es lo que necesita para tener permaulti. Si lleváis Shilonen Favonius y Furina Favonius, entonces ya 35 para tener permaulti. A esta Navia le falta, por ejemplo. Y si aquí lleváis ya Navia C1, que os da más energía, entonces ya os podéis ir tranquilamente a 25-30. Pero si no tenéis la C1 y no lleváis Shilonen Favonius y Furina Favonius, entonces ir a 140 o más. Porque hay otro ejemplo, y es llevar, por ejemplo, a Shiori, no con Favonius, sino con un arma que lo que haga es hacer más daño, como el mismo arma de Shiori, y luego una Furina que a lo mejor es T2 y lleva su mismo arma porque la lleváis como sub-DPS que haga un daño abismal. Aquí tenéis una barbaridad menos de partículas, con lo cual esas Navias de este equipo concreto deberían incluso tener más de 140, porque si no, no tenéis perma-ulti y la ulti es obligatoria y necesaria. Entonces, este fragmento entenderlo mucho y muy bien, porque Navia necesita suficiente recarga para tener perma-ulti, pero la mayoría de jugadores que jugáis a Shilonen con Navia, incluso Shilonen C2, ahí ya quedaros tranquilos cerca de 140, y si vuestra Furina lleva Favonius, 35 perfectamente. Luego, probabilidad crítica y daño crítico hasta maximizar el capeo todo lo que podáis,
Y por último, de forma residual, pero no en prioridad, ataque porcentual. ¿Por qué digo residual y no en prioridad? Porque es muy complicado sacar mucha proporción en Navia, incluso llegar a capear. Y número 2, el ataque ya os lo compensa Bennett, que es el best in slot de Navia. Así que principalmente Navia busca recarga de energía y proporción crítica así de fácil. Solo eso. Solo recarga de energía y proporción crítica. Y una Navia más o menos fuerte sería una Navia de 135, 140, depende del equipo, de la recarga. 75 más de probabilidad y hay que intentar superar los 220 de daño. Si llegáis a 240 tenéis una Navia literalmente perfecta. Luego el resto en ataque siempre. Armas. Obviamos que su arma es su mejor arma, como en el 99% de personajes del juego, menos Kokomi, Baizu y alguno más, que sabéis que sus armas son pues de museo y de colección. Y Navia sigue un patrón muy fácil, y es que las armas que benefician a Navia son armas que benefician a cualquier carry de forma general. Es decir, el arma de Mabuika, teniendo en cuenta que no activas la segunda pasiva, con lo cual no te da 28 de ataque y 35, o sea, no te da 35 de daño y 40, creo que es 40% de ataque. No te da esa pasiva tan grande, sino que te da la primera mitad, que es 20 de daño crítico y 28% de ataque. Pero sigue siendo muy poderosa para ella y sería su segunda o tercera mejor alternativa. El emblema del mar de juncos, que es el arma de Degia, que estará por aquí en pantalla, sigue siendo un arma increíble para ella porque le da 33 de probabilidad, 608 ataque base y 40% de ataque más en su stats. Lápida del lobo y espada de la disidia, que te dan mucho ataque, no es tan mal para Navia, pero ella de nuevo comento que tiene dificultades para capear la proporción aún con su mismo arma o armas de proporción. Con lo cual diría que con Navia, armas de solo ataque que no te den probabilidad crítica o daño crítico, no busquéis porque se os va a complicar conseguir mucha proporción y en ningún caso llegaréis a capear. Son armas, concretamente en Navia, mucho menos recomendables, por ejemplo, a diferencia de Gaming, que tiene facilidades para capear proporciones de forma muy sencilla. Y de 4 estrellas, que esto es lo importante, tenemos la médula serpiente marina de pase de batalla, que le viene muy bien, pero os quedaréis con un ataque total que se verá un poquito bajo, sobre todo cerca de 1800, y también el peñasco oscuro, que también tiene un ataque base muy bajo, mucho daño crítico, pero en el caso de Navia concretamente, que no le sobra la probabilidad, a diferencia de los personajes de Natlan, que tienen el set de Natlan que les da 40% de probabilidad, con lo cual la médula serpiente que da probabilidad es contraproducente y difícil de balancear porque te va a sobrar probabilidad. Navia sí aprovecha la médula quien compre pase de batalla. Quien no lo compre por último y de forma free to play, el peñasco oscuro es el arma que te da daño crítico y que más te va a equilibrar a Navia de forma free to play, sin contar esta que es de pase de batalla. Y luego, a modo de lápida del lobo chiquita, pero que en vez de darte tanto ataque, te da un stat que beneficia mucho más a Navia, tenemos la super espada mágica suprema, que nos da mucho ataque, pero nos da también 30% de recarga de energía. Y esto hace que podamos utilizar los substats de los ítems para buscar solamente proporción crítica, porque nos habilita ese 30% de recarga para ya equilibrar bien la recarga de Navia y que nos preocupemos por un stat menos. Esta es muy importante de manera free to play si la tenéis. Por último, el último arma que recomiendo en Navia, si no tenéis nada de lo anterior o sois súper nuevos, es el arma de la forja de Fontaine, que siempre os hice en muchísimas guías y muchísimos vídeos y muchísimos streams, la referencia que el arma de la forja de Fontaine, el mandoble de la forja de Fontaine, es una lápida del lobo chiquita y te da muchísimo ataque. O sea que si no tenéis nada más y no hay más armas gratis con probabilidad o daño, podéis utilizar el arma de la forja de Fontaine. También por último y como bonus track, el arma de la forja de Natlan que te da daño en la habilidad elemental no está nada mal, pero Navia al final también tiene buen daño en sus normales, cargados y su ulti, con lo cual mucho mejor el arma de la forja de Fontaine, que te beneficia con el ataque a todo el daño de Navia. Y los equipos, los he mencionado antes, pero para finalizar la build, aquí tenemos los equipos de Navia, que básicamente son combinaciones de 2 geos y 2 personajes que reaccionan con geo, que el best in slot actual es Navia, Xilonen, Furina, Bennett, que en vez de Xilonen se puede jugar Albedo, Shiori y Zhongli incluso, teniendo en cuenta las diferencias con Xilonen y el tirar antes o no la ulti, que lo expliqué al principio del vídeo, pero que también luego los otros 2 personajes que no son Geo también pueden rotar y variar mucho y pueden ser una Mabuika en vez de Furina, que da tics Geo para hacer cristalizado y que le da bonos de daño a la propia Navia, que puede ser una Fischl para los multihits Electro y puede ser también una Xiangling y algunas otras combinaciones de personajes fuera del campo, hasta Yelan podría ser perfectamente. Y el último personaje que sería un buffer,
sí recomiendo mucho que juguéis a Navia con Bennett. He visto combinaciones sin Bennett, pero pierde muchísimo en comparación a todas las combinaciones con Bennett. Phil, pero es que Bennett miñi miñi. Lo sé, Bennett miñi miñi. Pero Bennett aquí es Jesucristo y cambia muchísimo el daño de Navia. Así que esta es la build legendaria de Navia, la última build legendaria de Navia, todo lo que os puedo enseñar sobre ella, llevarla al cielo. Mira, está posando justo mientras hablo bonito de ella. Llevarla al cielo, reventar todos los abismos con ella, reventar este último teatro que ha reseteado con ella, porque es un teatro para Navia, literalmente. Y esperemos y recemos que nunca salga otro Power Creep Geo, porque ya sabéis que todo personaje nuevo que salga de Genshin Impact, en este caso un nuevo carry Geo, es muy posible que Power Creepea a Navia. Así que recemos para que Navia se quede donde está, que está muy bonita. Cuidaos mucho, muy buen día, noche de miñi miñis y chaito.